Esto no vale nada, dijo el gerente rasgando el cheque frente a ella. La mujer humilde solo bajó la cabeza. Él no sabía que acababa de romper su propio futuro, porque ella era la verdadera dueña del banco. La mañana había comenzado como cualquier otra para Elena Mendoza. Se levantó antes del amanecer, preparó el desayuno para su hija Sofía y salió de su modesto apartamento con un sobre manila bajo el brazo. Dentro de ese sobre había un cheque que cambiaría todo. El Banco Central Metropolitano se alzaba imponente en el centro de la ciudad, con sus columnas de mármol y puertas de cristal que reflejaban el sol matutino. Elena se detuvo frente a la entrada, respiró profundo y entró. Nunca imaginó que ese día marcaría el inicio de algo que le arrancaría lágrimas, pero también le devolvería su dignidad. «Buenos días», dijo Elena con voz suave a la recepcionista, una joven llamada Patricia que apenas levantó la vista de su computadora. «¿Qué necesita?», respondió Patricia con tono monótono, sin siquiera mirarla a los ojos. «Necesito depositar este cheque». Elena extendió el sobre con manos que temblaban ligeramente. Patricia finalmente la miró. Observó la ropa sencilla de Elena, sus manos trabajadas por años de esfuerzo, sus zapatos gastados pero impecablemente limpios. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. «Vaya a la ventanilla 3», señaló sin más interés. Elena caminó hasta la ventanilla, donde un cajero llamado Marcos la atendió. Cuando Elena sacó el cheque del sobre, Marcos frunció el ceño. El monto era considerable. Demasiado considerable para alguien con su apariencia. «¿De dónde sacó esto?», preguntó Marcos con desconfianza evidente en su voz. Es una herencia», Elena respondió, sintiendo cómo las mejillas le ardían de vergüenza. «Espere aquí». Marcos se levantó sin más explicación y desapareció por una puerta lateral. Elena esperó. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A su alrededor, otros clientes eran atendidos con rapidez y cortesía, pero ella seguía ahí, de pie, sintiéndose cada vez más pequeña. Finalmente, Marcos regresó acompañado de un hombre que irradiaba autoridad y arrogancia en partes iguales. Ricardo Valente, gerente del banco, la miró de arriba abajo con una expresión que Elena conocía muy bien. Era la misma mirada que había recibido toda su vida. Desprecio disfrazado de profesionalismo. «Señora», Ricardo tomó el cheque entre sus dedos como si fuera algo contaminado. «¿Puede explicarme la procedencia de este cheque?». «Ya le expliqué a su compañero». Elena mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Es una herencia de mi padre». «¿Su padre?». Ricardo soltó una risa corta y seca. «Señora, este cheque es por una cantidad considerable. Necesito verificar su autenticidad». «Por supuesto, entiendo». Elena asintió. «Tengo documentos que lo comprueban». Comenzó a sacar papeles de su bolso, pero Ricardo levantó la mano para detenerla. «Eso no será necesario», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «porque este cheque es claramente falso». Las palabras cayeron como piedras en el silencio que se formó alrededor. Otros clientes empezaron a voltear, curiosos. Algunos empleados se acercaron discretamente para observar. «¿Perdón?». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Escuche, señora». Ricardo elevó la voz lo suficiente para que todos pudieran oír. «No sé dónde consiguió esto, pero no voy a permitir fraudes en mi banco». «No es un fraude». Elena sintió lágrimas de frustración acumulándose en sus ojos. «Mi padre falleció hace algunas semanas. Él tenía ahorros y...». «Claro, claro», Ricardo la interrumpió con sarcasmo. «Su padre tenía ahorros. Y casualmente, esos ahorros están en un cheque que parece sacado de una película de criminales». «Señor, por favor». Elena extendió los documentos con manos temblorosas. «Aquí está todo. El testamento, las actas, Ricardo ni siquiera miró los papeles. En su lugar, hizo algo que nadie esperaba. Tomó el cheque con ambas manos, y frente a los ojos horrorizados de Elena, lo rasgó por la mitad. Luego lo rasgó nuevamente, y otra vez, hasta que quedó convertido en confeti que dejó caer sobre el mostrador. «Esto no vale nada», dijo con una sonrisa triunfante. «Y le sugiero que se retire antes de que llame a seguridad». El silencio en el banco era ensordecedor. Elena miraba los pedazos de papel esparcidos sobre el mostrador. Cada fragmento representaba años de trabajo de su padre, su última voluntad, la única posibilidad de pagarle a Sofía los estudios que tanto merecía.
Usted no tenía derecho. La voz de Elena se quebró. Tengo todo el derecho. Ricardo se cruzó de brazos. Soy el gerente de esta sucursal y no permitiré que personas como usted vengan a intentar estafar a nuestros clientes honestos. ¿Personas como yo? Elena levantó la vista y por primera vez algo cambió en sus ojos. No era rabia, era una tristeza tan profunda que varios de los presentes sintieron incomodidad. No se haga la ofendida. Ricardo se inclinó hacia ella con expresión condescendiente. Sé reconocer un intento de fraude cuando lo veo. Y usted, señora, con esa ropa, esos zapatos, esa apariencia, ¿espera que crea que su padre le dejó semejante cantidad? Patricia, la recepcionista, soltó una risita desde su escritorio. Marcos, el cajero, miraba hacia otro lado, claramente incómodo, pero sin atreverse a intervenir. Mi padre. Elena habló con voz temblorosa pero digna. Trabajó cada día de su vida. Fue un hombre honesto que nunca le hizo daño a nadie, y ese dinero era para mi hija, para que ella pudiera estudiar y tener la vida que yo nunca pude darle. ¡Qué historia tan conmovedora! Ricardo aplaudió lentamente, con sarcasmo evidente. ¿Ensayó mucho ese discurso? Algunos de los clientes empezaron a murmurar entre ellos. Una señora mayor llamada Beatriz, que había sido testigo de toda la escena, se acercó tímidamente. «Disculpe, joven», le dijo a Ricardo, «pero quizás debería revisar los documentos de la señora antes de...» «Con todo respeto, señora Beatriz», Ricardo la interrumpió bruscamente. «Llevo años trabajando en este banco y sé lo que hago. Esta mujer está intentando depositar un cheque falso, y punto». Elena recogió los pedazos del cheque con manos temblorosas. Cada fragmento parecía cortarle los dedos. Guardó todo en su bolso, junto con los documentos que nadie había querido revisar. «Lo siento mucho, señora», susurró Marcos desde detrás del mostrador, pero no lo suficientemente alto como para que Ricardo lo escuchara. «No se preocupe». Elena limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. «No es la primera vez que alguien me juzga por mi apariencia, y probablemente no será la última». «Exacto». Ricardo sonrió ampliamente. «Ahora, si no le importa, tengo trabajo que hacer. Clientes reales que atender». Elena dio media vuelta para irse, pero en ese momento la puerta principal del banco se abrió y entró un hombre mayor, elegantemente vestido, con un portafolio de cuero. Don Alberto. Su nombre era conocido en toda la ciudad. Era uno de los abogados más respetados y temidos del país. «Elena». Don Alberto se acercó a ella con expresión preocupada. «¿Por qué no me esperaste? Te dije que vendría contigo». «Don Alberto». Elena intentó sonreír a través de las lágrimas. «No quería molestarlo. Pensé que podría hacerlo sola». «¿Qué sucedió?». Don Alberto notó los ojos enrojecidos de Elena y la tensión en el ambiente. «Nada importante». Elena intentó minimizar la situación, pero su voz la traicionó. Don Alberto dirigió su mirada hacia Ricardo, quien de repente parecía menos seguro de sí mismo. La presencia de un abogado de ese calibre cambiaba la dinámica de cualquier situación. «¿Usted es el gerente?», preguntó don Alberto con voz calmada pero autoritaria. «Sí, señor». Ricardo extendió la mano para saludar, pero don Alberto no la aceptó. «¿Puede explicarme por qué la señora Mendoza está llorando?». «Hubo un malentendido con un cheque falso». Ricardo intentó mantener su compostura. «Como gerente es mi deber proteger los activos del banco». «¿Cheque falso?». Don Alberto enarcó una ceja. «¿Revisó los documentos que la señora traía?». «No era necesario. La apariencia del cheque era claramente...». «¿La apariencia?». Don Alberto lo interrumpió. «Joven, en mis años de carrera he aprendido que las apariencias engañan, especialmente cuando se trata de juzgar a las personas». Ricardo comenzaba a sudar. Algo en la forma en que don Alberto lo miraba le decía que había cometido un error grave. «Elena». Don Alberto se volvió hacia ella con gentileza. «¿Todavía tienes los pedazos del cheque?». Elena asintió en silencio, sacando los fragmentos de su bolso. «Perfecto». Don Alberto los tomó cuidadosamente. «Y supongo que tienes copias del cheque original, como te sugerí». Elena asintió de nuevo, sacando más documentos de su bolso. «Excelente. Porque verá, señor gerente». Don Alberto se volvió hacia Ricardo con una expresión que helaba la sangre. «Ese cheque que usted acaba de destruir era absolutamente legítimo, y su acción tiene consecuencias legales muy serias». Ricardo palideció visiblemente. Yo solo estaba haciendo mi trabajo.
Su trabajo. Don Alberto alzó la voz lo suficiente para que todo el banco lo escuchara. Era verificar la autenticidad del documento antes de destruirlo. Su trabajo era tratar a todos los clientes con respeto, independientemente de su apariencia. Su trabajo, señor Valente, no incluía humillar a una mujer que acaba de perder a su padre. El silencio en el banco era absoluto. Todos los presentes miraban la escena con los ojos muy abiertos. Además, don Alberto continuó, dando un paso hacia Ricardo. Creo que hay algo que usted no sabe sobre la señora Elena Mendoza. ¿Qué cosa? Ricardo apenas podía hablar. Don Alberto sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que está a punto de revelar un secreto que cambiará todo. Eso, joven Ricardo, lo descubrirá muy pronto. Y cuando lo haga, me temo que deseará haber tratado a la señora Mendoza con mucho más respeto. Elena miraba a don Alberto con confusión. ¿Qué estaba haciendo? Habían acordado mantener todo en secreto hasta que los papeles estuvieran en orden. Pero don Alberto conocía bien su trabajo. Sabía exactamente cómo plantar una semilla de duda, cómo crear tensión, cómo hacer que un arrogante como Ricardo comenzara a cuestionarse si había cometido el error más grande de su carrera. Y por la expresión en el rostro de Ricardo, la semilla ya había germinado. Don Alberto, por favor. Elena tomó suavemente el brazo del abogado. No quiero causar problemas. Mejor me voy. ¿Irte? Don Alberto negó con la cabeza firmemente. Elena, ese cheque representaba el último deseo de tu padre. No puedes simplemente irte. Ricardo observaba el intercambio con creciente nerviosismo. Algo no cuadraba. ¿Por qué un abogado de semejante prestigio acompañaba a una mujer tan simple? ¿Qué había querido decir con ese comentario críptico? Señor, Patricia, la recepcionista, se acercó tímidamente a Ricardo. Quizás deberíamos llamar al director regional. No. Ricardo respondió demasiado rápido, demasiado alto. Todos en el banco se sobresaltaron. Quiero decir, no es necesario. Todo está bajo control. Pero nada estaba bajo control. Y él lo sabía. Don Alberto sacó su teléfono con calma deliberada. Entiendo. Entonces supongo que no tendrá inconveniente en que yo llame al director general del Banco Central Metropolitano. Rodrigo Fuentes es un viejo amigo mío. El color desapareció del rostro de Ricardo. Rodrigo Fuentes, el director general, el hombre más poderoso de toda la institución bancaria. El hombre que tenía el poder de convertir la carrera de Ricardo en cenizas con una sola palabra. Yo creo que eso no es necesario. Ricardo intentó sonreír, pero parecía más una mueca de dolor. Podemos resolver esto internamente. Quizás fui demasiado rápido al juzgar. Demasiado rápido. Elena habló, y su voz, aunque suave, tenía un filo que nadie había escuchado antes. Usted no fue rápido, señor Valente. Usted fue cruel. Destruyó el único recuerdo tangible que me quedaba del trabajo de mi padre. Lo hizo frente a todos estos testigos. Y lo hizo porque decidió, sin ninguna evidencia, que yo no merecía su respeto. Cada palabra era una bofetada. Ricardo quería defenderse. Quería gritar que solo había hecho su trabajo, pero las palabras se atoraban en su garganta. Tengo copia del cheque original, don Alberto intervino, sacando documentos de su portafolio. Tengo el testamento certificado, tengo actas notariales, tengo todo lo que usted debió haber solicitado antes de cometer su acto vandálico. ¿Vandálico? Ricardo intentó protestar. Yo estaba protegiendo los intereses del banco. Estaba protegiendo su ego. Don Alberto lo cortó con precisión quirúrgica. Vio a una mujer humilde y asumió que no podía ser legítima. Eso, señor Valente, se llama discriminación. La palabra cayó como una bomba en el banco. Los clientes murmuraban entre ellos. Algunos grababan con sus teléfonos. Beatriz, la señora mayor, negaba con la cabeza visiblemente decepcionada. En ese momento, la puerta del banco se abrió de nuevo. Esta vez entró una mujer joven, corriendo con evidente preocupación en su rostro. Era Sofía, la hija de Elena. «Mamá». Sofía llegó hasta Elena sin aliento, con sus libros de universidad todavía en los brazos. «Recibí tu mensaje. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Elena intentó sonreír. Intentó ser fuerte, pero ver a su hija, ver la preocupación en esos ojos jóvenes llenos de esperanza, fue demasiado. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron libremente por sus mejillas.
El cheque. El gerente lo rompió. Fue todo lo que pudo decir antes de que su voz se quebrara completamente. Sofía palideció. ¿Qué? ¿Cómo que lo rompió? Pensó que era falso. Elena explicó entre sollozos silenciosos. No quiso revisar los documentos. Solo lo destruyó. Sofía se volvió hacia Ricardo con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia contenida. ¿Usted hizo eso? ¿Sabe lo que ese dinero significaba para nosotras? Yo estaba haciendo mi trabajo, Ricardo repitió mecánicamente. Pero incluso él parecía no creerse ya sus propias palabras. ¿Su trabajo? Sofía dio un paso hacia él, temblando de emoción. Mi abuelo murió hace algunas semanas. Murió después de trabajar toda su vida, ahorrando cada centavo. ¿Y sabe para qué? Para que yo pudiera continuar mis estudios, para que mi madre no tuviera que seguir trabajando 2 turnos limpiando oficinas. Ese cheque era su último regalo, su última forma de cuidarnos. El silencio en el banco era tan profundo que se podía escuchar la respiración de todos los presentes. Mi madre, Sofía continuó, las lágrimas corriendo por su rostro. Vino aquí con respeto, con esperanza, y usted la humilló, la trató como si fuera una criminal. ¿Por qué? Por su ropa, por sus manos trabajadas, por no encajar en su idea de cómo debe verse alguien con dinero. Ricardo no tenía respuesta. Por primera vez en su carrera, se encontró completamente sin palabras. Marcos, el cajero, finalmente encontró su voz. Señor Valente, yo intenté decirle que debíamos verificar primero. ¡Cállate, Marcos! Ricardo explotó, girándose hacia su empleado. No necesito que me digas cómo hacer mi trabajo. Pero, señor, he dicho que te calles. Don Alberto observaba todo con expresión calculadora. Cada palabra que salía de la boca de Ricardo, cada reacción desproporcionada, estaba cavando su tumba más profunda. Creo, dijo don Alberto con voz serena, que es hora de tener una conversación seria, y creo que debe incluir a sus superiores. No, Ricardo casi suplicó. Por favor, podemos resolverlo aquí. Procesaré la copia del cheque ahora mismo, sin preguntas, sin más verificaciones. Ahora no necesita verificaciones. Elena habló, limpiándose las lágrimas. Ahora que un abogado está presente, ahora que su error es público. Qué conveniente. Ricardo abrió la boca para responder, pero en ese momento, su teléfono sonó. Miró la pantalla y el poco color que le quedaba en el rostro desapareció por completo. Era una llamada de las oficinas centrales. ¿No va a contestar?, preguntó don Alberto con una sonrisa conocedora. Con manos temblorosas, Ricardo contestó. ¿Sí? Todos en el banco guardaron silencio, intentando escuchar. Solo podían oír una voz furiosa del otro lado de la línea y ver cómo Ricardo iba de pálido a verde, sudando copiosamente. Sí, señor. Entiendo, señor. Pero yo... Sí, señor. Estaré aquí. Colgó y miró a Elena con una expresión de puro terror. Mis superiores. Su voz temblaba. Vienen en camino. Alguien les envió videos de lo que sucedió aquí. Beatriz, la señora mayor, levantó su teléfono con una sonrisa satisfecha. Las redes sociales son maravillosas, ¿verdad? Ya tiene más de 1000 reproducciones en los últimos minutos. Ricardo se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Patricia se acercó a Elena tímidamente. Señora, yo lamento mucho mi actitud anterior. No debí juzgarla. Elena la miró con tristeza. No eres la primera, querida, y me temo que no serás la última. Sofía abrazó a su madre con fuerza. Mamá, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué nos miran diferente? Porque el mundo juzga por lo que ve en la superficie. Elena respondió, acariciando el cabello de su hija. No miran el corazón, no ven el esfuerzo, solo ven la ropa gastada y los zapatos viejos. Don Alberto guardó sus documentos con cuidado. Elena, esto no quedará así, te lo prometo. No quiero venganza, don Alberto. Elena suspiró cansada. Solo quiero que esto termine. No es venganza. El abogado negó con firmeza. Es justicia, y hay algo que aún no te he contado. Elena lo miró con confusión. ¿Qué cosa? Los documentos que tu padre dejó. Hay más de lo que discutimos. Mucho más. Antes de que pudiera explicar,
las puertas del banco se abrieron violentamente. Entraron 3 personas con expresiones severas. El hombre al frente, de cabello gris y traje impecable, irradiaba autoridad. Era Rodrigo Fuentes, el director general. Junto a él venían una mujer llamada Lorena Campos, directora de Recursos Humanos, y un hombre joven identificado como Andrés Mora, del Departamento Legal. ¿Alguien puede explicarme? Rodrigo habló con voz que hacía temblar las paredes. ¿Qué diablos está pasando en mi banco? Ricardo intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Señor Fuentes, yo puedo explicar. Espero que pueda. Rodrigo se acercó con pasos medidos. Porque acabo de ver un video donde uno de mis gerentes destruye un cheque válido y humilla a una clienta. Y ese video ya ha sido visto por miles de personas. Nuestra reputación está siendo destrozada en redes sociales en este preciso momento. Lorena se acercó a Elena con expresión profesional pero compasiva. Señora, lamento profundamente lo que ha sufrido aquí. Le aseguro que esto no representa los valores de nuestra institución. ¿No? Sofía intervino con voz firme. Porque desde donde estamos paradas parece que sí. Rodrigo se volvió hacia don Alberto. Alberto, viejo amigo, explícame qué está sucediendo realmente. Don Alberto sonrió. Oh, Rodrigo, esta situación es mucho más complicada de lo que imaginas. Verás, la señora Elena Mendoza no es solo una clienta común. ¿Qué quiere decir?, preguntó Andrés, el abogado del banco. Quiero decir, don Alberto hizo una pausa dramática, que hace algunas semanas falleció don Manuel Mendoza. Quizás recuerden ese nombre. El rostro de Rodrigo cambió completamente. ¿Manuel Mendoza? ¿El Manuel Mendoza? El mismo, confirmó don Alberto. ¿Quién es Manuel Mendoza?, preguntó Ricardo con voz débil. Rodrigo se volvió hacia él con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia contenida. Manuel Mendoza era uno de los accionistas mayoritarios de este banco. Y si esta mujer es su hija... Se detuvo, girándose lentamente hacia Elena. «Señora Mendoza», preguntó con voz cuidadosa. «¿Su padre es don Manuel Mendoza, fundador del Banco Central Metropolitano?» Elena asintió en silencio. El banco entero pareció contener la respiración. Ricardo se puso de pie tambaleándose. «No, no puede ser». «Oh, pero lo es». Don Alberto sacó más documentos. «Elena Mendoza es la heredera única de don Manuel. Y eso, señor Valente, significa que usted acaba de humillar y maltratar a la nueva propietaria mayoritaria del banco donde trabaja». La revelación cayó como un meteorito. Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Patricia se llevó las manos a la boca. Marcos cerró los ojos con fuerza. Los clientes estallaron en murmullos, pero nadie estaba preparado para lo que don Alberto diría a continuación. «Y hay algo más», continuó con voz grave. «El cheque que el señor Valente destruyó tan alegremente no era solo una herencia cualquiera. Era el pago inicial para un tratamiento médico urgente que la señora Mendoza necesita». Elena palideció. «Don Alberto, no...» «Tienen que saberlo, Elena». El abogado insistió con gentileza. «La razón por la que ella necesitaba ese dinero hoy, con urgencia, es porque...» Se detuvo, mirando a Elena con compasión. «¿Por qué qué?», preguntó Sofía, temiendo la respuesta. Elena cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Porque tengo una enfermedad», finalmente admitió con voz quebrada. «Y sin ese tratamiento, los doctores me dan solo unos meses más de vida». El silencio que siguió fue devastador. El silencio que siguió a la confesión de Elena era como una herida abierta en medio del banco. Nadie se movía, nadie respiraba. Las palabras «solo unos meses más de vida» flotaban en el aire como una sentencia irreversible. Sofía dejó escapar un sollozo que le desgarró el alma a todos los presentes. Se aferró a su madre como si al soltarla fuera a desaparecer en ese mismo instante. «No, mamá, no dijiste nada. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque eres mi hija». Elena acarició el rostro de Sofía con ternura infinita, limpiándole las lágrimas con manos temblorosas. «Y quería protegerte. Quería que siguieras estudiando, que siguieras soñando. No quería que vivieras cada día con este peso». Ricardo seguía congelado en su lugar. El color había abandonado completamente su rostro. Sus manos temblaban visiblemente. No era solo un cheque lo que había destruido. Era la vida de alguien, el tiempo de alguien, la última esperanza de alguien.
Señora Mendoza, Rodrigo Fuentes se acercó con expresión grave, toda su autoridad transformada en compasión. Necesita ese tratamiento ahora. Yo personalmente me encargaré de que tenga acceso inmediato a los fondos. Todo lo que necesite. El problema no es solo el dinero. Don Alberto intervino, mirando a Elena con preocupación. El tratamiento debe comenzar en las próximas horas. Cada minuto cuenta. Lorena Campos sacó su teléfono inmediatamente. Conozco a la directora del Hospital San Rafael. Es el mejor centro oncológico de la ciudad. Los llamaré ahora mismo. Hospital San Rafael, Elena repitió con voz débil, y algo en su expresión cambió. Ahí fue donde mi padre... donde él... No pudo terminar la frase. El lugar donde su padre había pasado sus últimos días. El lugar donde había firmado su testamento en una cama de hospital, aferrándose a la vida solo lo suficiente para asegurarse de que su hija y su nieta estarían protegidas. «Mamá, no tienes que ir ahí si no quieres». Sofía la abrazó más fuerte. «Buscaremos otro lugar». «No», Elena negó con determinación sorprendente. «Tu abuelo me enseñó a no huir de las cosas difíciles. Si ahí está el mejor tratamiento, ahí iré». Don Alberto miró su reloj con urgencia. «Elena, debemos irnos ahora. Tengo el auto afuera». «Esperen». Ricardo finalmente encontró su voz, aunque salía quebrada y apenas audible. Yo no sabía. Si hubiera sabido... ¿Qué? Sofía se volvió hacia él con ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. Si hubiera sabido que mi madre es la dueña del banco, ¿la habría tratado diferente? Si hubiera sabido que está enferma, ¿habría sido más amable? ¿Eso es lo que está diciendo? Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eso es exactamente el problema, continuó Sofía, su voz temblando pero firme. Las personas no deberían necesitar estar muriendo o ser ricas para merecer respeto básico. Mi madre merecía dignidad sin importar quién fuera, y usted se la negó. Cada palabra era una puñalada que Ricardo sentía con una claridad dolorosa, porque tenía razón, toda la razón del mundo. Sofía, Elena tocó el brazo de su hija suavemente. Ya basta, tenemos que irnos. Rodrigo se acercó a Ricardo con expresión severa. Valente, queda suspendido inmediatamente. Permanezca en el banco hasta que termine de hablar con todos los testigos. Luego, lo veré en mi oficina. Ricardo asintió sin fuerzas, hundiéndose en una silla. Su carrera, su futuro, todo se derrumbaba. Pero más allá de eso, algo más profundo se rompía dentro de él. El reflejo de quién era realmente, visto a través de los ojos de esa mujer enferma y su hija destrozada, era insoportable. Elena, don Alberto y Sofía salieron del banco bajo las miradas de todos. Beatriz, la señora mayor, se acercó a Elena antes de que cruzara la puerta. «Que Dios la acompañe, señora», dijo tomando su mano con calidez, «y que encuentre la sanación que merece». «Gracias». Elena sonrió débilmente. Sus palabras significan más de lo que imagina. El Hospital San Rafael se alzaba como una fortaleza blanca en el norte de la ciudad. Don Alberto condujo en silencio mientras Sofía sostenía la mano de su madre en el asiento trasero. Elena miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad que tanto amaba, preguntándose cuántas veces más tendría la oportunidad de verla. «¿Recuerdas cuando eras pequeña?» Elena rompió el silencio. «¿Y te llevaba al parque todos los domingos?» «Por supuesto que recuerdo». Sofía apretó su mano más fuerte. «Y tú siempre comprabas 2 helados aunque solo podías pagar 1. Decías que el vendedor se había equivocado». Elena sonrió con los ojos húmedos. Ese vendedor, don Héctor, sabía perfectamente lo que hacía. Era su forma de ayudarnos sin hacerme sentir caridad. «El mundo tiene más gente buena de lo que parece», comentó don Alberto desde el frente. «Como tu padre, Elena. Fue la persona más generosa que conocí». «Lo era». Elena asintió. «Toda su vida trabajó para ese banco. Lo construyó desde cero con sus propias manos. Y cuando enfermó, su única preocupación era que yo y Sofía estuviéramos bien. Por eso dejó todo en orden», don Alberto continuó. «El 51% de las acciones del banco son tuyas, Elena. Tu padre se aseguró de que nunca más pasaras necesidades. Pero nunca me importó el dinero». Elena suspiró. «Solo quería más tiempo con él. Y ahora...» No terminó la frase. No hacía falta. Llegaron al hospital y fueron recibidos por una mujer de bata blanca, cabello recogido en una coleta profesional.
y expresión seria pero compasiva. Era la doctora Carmen Velasco, directora del Departamento de Oncología. Señora Mendoza, extendió su mano con firmeza. Lorena Campos me explicó la situación. Ya tenemos todo preparado. Necesito hacerle algunos exámenes urgentes para evaluar el estado actual de su condición. ¿Qué tan grave es?, preguntó Sofía directamente. La doctora Carmen miró a Elena, pidiendo permiso silencioso para hablar. Elena asintió. Su madre tiene un tumor que ha estado creciendo sin tratamiento. Según los análisis previos que revisé, necesita comenzar quimioterapia inmediatamente. Cada día que pasa reduce las probabilidades de éxito. Pero hay probabilidades. Sofía se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Hay esperanza. Siempre hay esperanza. La doctora Carmen sonrió con calidez genuina. He visto casos más difíciles que este, pero necesitamos actuar ahora. Llevaron a Elena a una habitación privada en el tercer piso. Era espaciosa, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Muy diferente a la habitación oscura y pequeña donde don Manuel había pasado sus últimos días. «¿Mamá?» Sofía notó cómo Elena se tensaba al entrar. «Estoy bien», mintió Elena. «Solo recuerdos». Una enfermera llamada Mónica entró con una sonrisa cálida y materiales para tomar muestras de sangre. «Buenos días, señora Mendoza. Vamos a realizarle algunos estudios. ¿Está cómoda?» «Sí, gracias». Mientras Mónica trabajaba eficientemente, don Alberto recibió una llamada. Se disculpó y salió al pasillo. Cuando regresó, su expresión era indescifrable. «Elena, necesito hablar contigo sobre algo importante». «Ahora no, don Alberto». Elena estaba claramente agotada. «Por favor». «Es sobre el banco», insistió. «Y sobre lo que sucedió esta mañana». Sofía se enderezó. «¿Qué pasa con el banco?» «Acabo de recibir llamadas de 3 canales de noticias», explicó don Alberto. «El video de lo que Ricardo le hizo a tu madre se ha vuelto viral. Millones de personas lo han visto. Hay protestas formándose frente al Banco Central Metropolitano». Elena cerró los ojos. «No quiero que esto se convierta en un circo mediático». «Ya lo es». Don Alberto se sentó junto a ella. «Pero eso no es todo. Los otros accionistas del banco han convocado una reunión de emergencia. Quieren que tú, como accionista mayoritaria, tomes decisiones sobre el futuro de la institución». «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó Sofía. «Decisiones sobre personal, sobre políticas, sobre cómo el banco trata a sus clientes». Don Alberto hizo una pausa significativa. «Y sobre qué hacer con Ricardo Valente». Elena permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «No quiero venganza». «¿Qué?». Sofía se levantó de golpe. «Mamá, ese hombre te humilló. Destruyó el cheque del abuelo. Por su culpa casi no llegas a tiempo para tu tratamiento». «Lo sé». Elena tomó la mano de su hija. «Y no voy a olvidarlo. Pero responder con la misma crueldad que él mostró me convertiría en lo mismo que él. Y tu abuelo no me crió así. Entonces, ¿qué quieres hacer?», preguntó don Alberto. «Quiero que aprenda». Elena respondió con convicción. «Quiero que entienda por qué lo que hizo estuvo mal. No solo porque yo era la dueña del banco, sino porque cada persona que entra por esas puertas merece respeto». Don Alberto sonrió con admiración. «Tu padre estaría orgulloso de ti». La doctora Carmen regresó con resultados preliminares. «Señora Mendoza, los análisis confirman lo que sospechábamos. Necesitamos comenzar el tratamiento hoy mismo. Pero hay algo más». La tensión en la habitación se elevó instantáneamente. «¿Qué cosa?». Elena se preparó para malas noticias. «El tumor es agresivo, sí, pero también es operable. Hay un procedimiento experimental que podría no solo detenerlo, sino eliminarlo por completo». Sofía dejó escapar un grito ahogado de alivio. «¿Experimental? ¿Qué tan riesgoso es?». «Todo procedimiento médico tiene riesgos». La doctora Carmen fue honesta. «Pero en casos como el de su madre, este tratamiento ha mostrado una tasa de éxito del 70%. 70%, Elena repitió. ¿Y el costo?». La doctora vaciló. «Es considerable, alrededor de $500,000. Don Alberto se levantó inmediatamente. «Eso no es problema. Los fondos estarán disponibles hoy mismo». «Pero hay algo más», la doctora Carmen continuó. «El especialista que realiza este procedimiento solo está en el país por esta semana. Viene de Europa específicamente para operar casos selectos. Si queremos asegurar un lugar,
Necesito su autorización ahora. Hazlo. Elena no dudó ni un segundo. Lo que sea necesario para estar con mi hija el mayor tiempo posible. Sofía abrazó a su madre, llorando de alivio y miedo al mismo tiempo. Vas a estar bien, mamá. Tienes que estar bien. Pelearé con todo lo que tengo, prometió Elena. Por ti, por tu abuelo, por todos los años que aún nos quedan juntas. En ese momento el teléfono de don Alberto sonó nuevamente. Contestó brevemente y su expresión se volvió sombría. Elena, es Rodrigo Fuentes. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Hay un problema en el banco. ¿Qué tipo de problema? Ricardo Valente ha desaparecido. El silencio cayó sobre la habitación como una lápida. Desaparecido. Sofía fue la primera en reaccionar. ¿Qué significa eso? Después de tu salida, Ricardo permaneció en el banco como se le ordenó. Pero hace una hora, cuando Rodrigo fue a hablar con él, había desaparecido. Dejó su identificación, su computadora, todo. Y dejó una nota. ¿Qué decía la nota?, preguntó Elena. Don Alberto leyó desde su teléfono. No puedo vivir con lo que hice. Lo siento. Las palabras flotaron en el aire, pesadas con implicaciones aterradoras. No. Elena se incorporó en la cama con urgencia, ignorando las protestas de Mónica. Tienen que encontrarlo. Ahora. Elena, no es tu responsabilidad. Don Alberto intentó calmarla. Sí lo es. Su voz se quebró. Si le pasa algo, si hace algo terrible, será por mi culpa, porque yo fui quien... No. Sofía interrumpió firmemente. Nada de esto es tu culpa, mamá. Él tomó sus propias decisiones. Él te trató mal por su propia arrogancia. Pero es un ser humano. Elena insistió, las lágrimas corriendo libremente. Un ser humano que cometió un error terrible, sí, pero no quiero que pague con su vida. Ya he visto suficiente muerte. Ya he perdido suficiente. La doctora Carmen puso una mano en el hombro de Elena. Señora Mendoza, necesita calmarse. Su presión arterial está subiendo peligrosamente. Don Alberto ya estaba llamando a Rodrigo. Necesitan encontrarlo. Movilicen a quien sea necesario. Revisen su casa, su familia, cualquier lugar donde pueda estar. Elena se recostó en la cama, agotada física y emocionalmente. Había comenzado el día como una mujer humilde buscando ayuda. Ahora era la dueña de un banco, una paciente de cáncer esperando una cirugía experimental, y estaba preocupada por el hombre que la había humillado. Mamá, Sofía sostuvo su mano. ¿Por qué te importa lo que le pase a él? Elena miró a su hija con ojos cansados pero llenos de sabiduría. Porque, mi amor, el odio y la venganza solo traen más oscuridad. Tu abuelo siempre decía que la única forma de cambiar el mundo es mostrando compasión incluso cuando no la merecen. Especialmente cuando no la merecen. Pero él no mostró compasión contigo. Lo sé. Y esa es precisamente la diferencia entre él y yo. Yo sé lo que se siente ser juzgada. Sé lo que se siente ser tratada como si no valieras nada. Y precisamente por eso, nunca haría que alguien más sintiera lo mismo. En algún lugar de la ciudad, Ricardo Valente estaba sentado en el borde de un puente, mirando el agua oscura debajo, con lágrimas en los ojos y el peso de sus acciones aplastándolo como una montaña. Y en el hospital, Elena Mendoza cerraba los ojos, rezando no solo por su propia sanación, sino por la de un hombre que la había herido profundamente. Porque esa era la verdadera lección que su padre le había enseñado. La grandeza no está en el poder o el dinero, sino en la capacidad de perdonar incluso cuando duele. La búsqueda de Ricardo Valente se convirtió en una carrera contra el tiempo. Rodrigo Fuentes había movilizado a todo el departamento de seguridad del banco. La policía había sido notificada. Y mientras Elena esperaba en el hospital para su cirugía, su mente no podía descansar sabiendo que un hombre estaba en peligro por su culpa, aunque todos insistieran que no lo era. Mamá, tienes que descansar. Sofía ajustó la almohada detrás de Elena por quinta vez. La cirugía es mañana temprano. Necesitas estar fuerte. No puedo descansar sabiendo que alguien está sufriendo. Elena miraba por la ventana hacia la ciudad que se oscurecía. No importa lo que me hizo. Don Alberto entró en la habitación con expresión grave. Elena, acaban de encontrarlo. Todos en la habitación se congelaron. ¿Dónde? Sofía fue la primera en preguntar. En el puente de la Concordia.
La policía llegó justo a tiempo. Elena se llevó una mano al pecho sintiendo cómo su corazón se aceleraba dolorosamente. ¿Está bien? ¿Está vivo? Está vivo. Don Alberto asintió. Un oficial llamado Capitán Ernesto Silva lo convenció de bajar. Lo están llevando a evaluación psicológica ahora mismo. Pero Elena se detuvo, dudando si continuar. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Ricardo quiere hablar contigo, específicamente contigo. Dice que no hablará con nadie más hasta que pueda pedirte perdón en persona. No. Sofía se interpuso inmediatamente. Mamá necesita descansar. Ese hombre ya causó suficiente daño. Sofía tiene razón. La doctora Carmen había entrado durante la conversación. Señora Mendoza, su presión arterial ya está elevada. Cualquier estrés adicional podría complicar la cirugía. Elena permaneció en silencio, sopesando la decisión. Finalmente habló con voz suave, pero determinada. Quiero verlo. Mamá, no puedo ir a esa cirugía con esto pendiente. Elena miró a su hija con ojos suplicantes. Necesito cerrar este círculo. Necesito que él sepa que lo perdono, y necesito escuchar lo que tiene que decir. Don Alberto intercambió una mirada con la doctora Carmen, quien suspiró resignada. 15 minutos, estableció la doctora con firmeza. Ni un segundo más, y lo haremos aquí, en terreno neutral, con personal médico presente. Una hora después, Ricardo Valente entró en la habitación del hospital, escoltado por el capitán Silva, y un oficial más joven llamado Teniente Javier Ramos. Ricardo parecía un hombre completamente diferente. Su ropa arrugada, ojos hinchados por el llanto, manos temblando incontrolablemente. Ya no quedaba nada de la arrogancia que lo había caracterizado esa mañana. Cuando vio a Elena en la cama del hospital, conectada a monitores, algo en él se rompió completamente. Se derrumbó en una silla junto a la puerta, incapaz de acercarse más. Lo siento, fue todo lo que pudo decir al principio. Lo siento mucho. Elena lo observaba con una mezcla de compasión y tristeza. ¿Por qué fuiste al puente, Ricardo? Él tardó varios segundos en responder, luchando por encontrar las palabras correctas. Porque toda mi vida he sido exactamente lo que usted vio esta mañana. Arrogante, despectivo, cruel con personas que consideraba inferiores. Su voz se quebró. Y cuando me di cuenta de quién era usted realmente, cuando supe que estaba enferma, cuando entendí que por mi culpa casi no llegaba a su tratamiento, no pude soportar el peso de lo que había hecho. Así que pensaste que la solución era quitarte la vida. Sofía habló con dureza. ¿Sabes cuántas personas habrías lastimado con esa decisión? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Ricardo bajó la cabeza. No tengo mucha familia. Mis padres murieron hace años. No tengo esposa ni hijos. Dediqué toda mi vida a ese trabajo, a escalar posiciones, a ser alguien importante. ¿Y te hizo feliz?, preguntó Elena suavemente. La pregunta lo tomó por sorpresa. No, nunca me hizo feliz. Solo me hizo sentir poderoso, y confundí poder con valor. Hubo un silencio pesado en la habitación. El capitán Silva observaba todo con expresión profesional pero conmovida. Había visto muchos casos de personas al borde, pero este tenía algo diferente. Ricardo, Elena se enderezó ligeramente en la cama. ¿Puedo contarte algo sobre mi vida? Él levantó la vista, sorprendido por el tono gentil de su voz. Yo no siempre fui pobre. Elena comenzó. Cuando mi padre construyó ese banco, éramos una familia acomodada. Vivíamos en una casa grande. Yo asistía a colegios privados. Tenía todo lo que una niña podía desear. Sofía la miraba con curiosidad. Esta era una parte de la historia que su madre rara vez compartía. Pero cuando tenía tu edad, más o menos, mi padre tuvo problemas financieros graves. El banco estuvo al borde de la quiebra. Perdimos todo: la casa, los autos, las comodidades. De un día para otro, pasamos de ser ricos a ser pobres. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo, genuinamente interesado. Mi padre trabajó día y noche para salvar el banco. Lo logró eventualmente. Pero para entonces, yo ya había experimentado lo que era ser tratada diferente. Mis antiguas amigas ya no querían hablar conmigo. Los profesores que antes me alababan ahora me ignoraban. La gente que solía sonreírme en la calle cruzaba al otro lado para evitarme. Lo siento, Ricardo murmuró. No, Elena negó con la cabeza. Fue la mejor lección de mi vida.
porque aprendí que el valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria o su posición social, y aprendí a nunca, jamás, tratar a alguien de la forma en que fui tratada. Pero yo no aprendí esa lección, Ricardo admitió con vergüenza. Crecí pobre, señora Mendoza, en un barrio difícil. Mi padre era alcohólico y mi madre nos abandonó cuando éramos pequeños. Juré que algún día sería rico, importante, alguien a quien la gente respetara. ¿Y lo lograste?, preguntó Elena. Logré el dinero, logré la posición, pero en el camino me convertí en todo lo que odiaba de niño. Me convertí en las personas que me menospreciaban, que me hacían sentir menos. Y esta mañana, cuando la vi a usted, vi a mi madre, vi a mi abuela, vi a todas las personas buenas de mi pasado que fueron tratadas como basura por gente como yo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ricardo ahora. No eran lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento genuino de su propia oscuridad. Por eso no pude soportarlo, continuó, porque me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, y pensé que el mundo estaría mejor sin mí. El mundo no necesita que desaparezcas, Elena habló con firmeza pero gentileza. El mundo necesita que cambies. Necesita que uses esta experiencia para ser mejor, para tratar mejor a los demás. ¿Cómo puede perdonarme? Ricardo la miró con incredulidad absoluta. Después de todo lo que le hice. Porque guardar rencor solo me envenenaría a mí, Elena explicó. Y porque todos merecemos una segunda oportunidad. Tú tuviste la valentía de reconocer tu error. Eso ya es un primer paso. Sofía miraba a su madre con una mezcla de admiración y frustración. Mamá, eres demasiado bondadosa. No es bondad excesiva. Elena tomó la mano de su hija. Es elección. Puedo elegir dejar que este incidente me llene de amargura, o puedo elegir convertirlo en una lección para todos, incluida yo misma. Don Alberto se aclaró la garganta. Ricardo, hay consecuencias legales por tus acciones. El banco está preparando una investigación formal. Lo entiendo. Ricardo asintió. Acepto cualquier consecuencia. Renunciaré, por supuesto. Y si es necesario enfrentar cargos legales, lo haré. No habrá cargos, Elena dijo firmemente. ¿Qué? Sofía se volvió hacia ella sorprendida. No presentaré cargos, Elena repitió. Pero tengo condiciones. Ricardo se enderezó, prestando atención completa. Primera condición. Elena levantó un dedo. Harás terapia. Real, seria, comprometida. Con un profesional que te ayude a entender de dónde viene tu comportamiento y cómo cambiarlo. Acepto, dijo inmediatamente. Segunda condición, continuó Elena. Trabajarás como voluntario, en organizaciones que ayuden a personas en situación de pobreza. Quiero que veas, que entiendas, que conozcas las historias detrás de las apariencias que tanto juzgas. Lo haré. Ricardo asintió con convicción. Y tercera condición. Elena lo miró directamente a los ojos. Cuando estés listo, cuando realmente hayas cambiado, quiero que compartas tu historia, que hables con otros sobre lo que aprendiste, que ayudes a prevenir que más personas cometan los mismos errores que tú. Ricardo se quedó en silencio por un momento largo. Luego, lentamente, se levantó de la silla y caminó hacia la cama de Elena. Se arrodilló junto a ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Le prometo, dijo con voz rota pero sincera, que voy a cambiar. No solo por evitar consecuencias, sino porque usted me ha mostrado una forma de ser que nunca imaginé posible. Me ha mostrado que la verdadera fuerza no está en humillar a otros, sino en levantarlos incluso cuando te han lastimado. Elena puso una mano temblorosa sobre la cabeza de Ricardo. Todos llevamos oscuridad dentro. La diferencia está en qué hacemos con ella. El capitán Silva, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se limpió discretamente una lágrima. En todos sus años de servicio, nunca había presenciado algo así. Señora Mendoza, dijo con voz emocionada, usted es un ejemplo de humanidad que este mundo necesita desesperadamente. No soy perfecta. Elena sonrió débilmente. Solo soy alguien que entiende que todos estamos luchando batallas que otros no pueden ver. La doctora Carmen entró en ese momento, indicando que el tiempo había terminado. Señora Mendoza, necesita descansar ahora. La cirugía es en pocas horas. Ricardo se puso de pie limpiándose las lágrimas. Gracias, dijo simplemente, por darme una razón para seguir viviendo y por enseñarme cómo hacerlo de forma que valga la pena.
Mientras Ricardo salía escoltado por los oficiales, Sofía abrazó a su madre fuertemente. «Eres increíble, mamá. No sé cómo lo haces». «Lo hago porque tu abuelo me enseñó». Elena acarició el cabello de su hija. «Me enseñó que la compasión no es debilidad. Es la fuerza más grande que existe». Don Alberto se acercó con expresión seria. «Elena, hay algo más que necesitas saber». «¿Ahora qué?» Elena estaba agotada. Los videos del incidente en el banco han generado un movimiento masivo en redes sociales. Miles de personas están compartiendo sus propias historias de discriminación y maltrato. Tu historia está inspirando un cambio real. No quiero ser famosa. Elena cerró los ojos cansada. Solo quiero sobrevivir a esta cirugía y ver crecer a mi hija. Lo harás. Sofía apretó su mano. Tienes que hacerlo. Porque el mundo necesita más personas como tú. La noche cayó sobre el hospital. Elena intentaba descansar, pero su mente no paraba de dar vueltas. En pocas horas, entraría a una cirugía que podría salvarle la vida o terminarla. Pensaba en su padre, en todas las lecciones que le había enseñado, en el legado que quería dejar para Sofía. Cerca del amanecer, cuando el hospital estaba en su momento más silencioso, don Alberto entró sigilosamente en la habitación. «Elena, ¿estás despierta?» «Sí», respondió ella en la oscuridad. «Hay algo que nunca te conté sobre tu padre». Don Alberto se sentó en la silla junto a la cama. «Algo que me hizo prometer que solo revelaría si alguna vez te encontrabas en una situación como esta». Elena se incorporó ligeramente. «¿Qué cosa?» «Tu padre sabía que estabas enferma». Don Alberto habló suavemente. «Antes de morir, se enteró. Y todo lo que hizo, todo el dinero que ahorró, todo el banco que protegió, fue para asegurarse de que tuvieras acceso al mejor tratamiento posible». Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de Elena. ¿Él sabía? Sabía. Y su último deseo fue que yo me asegurara de que recibieras atención inmediata cuando llegara el momento. Por eso coordiné con el mejor especialista de Europa. Por eso todo está listo. Tu padre, Elena, sigue cuidándote desde donde esté. Elena sollozó silenciosamente en la oscuridad, sintiendo el amor de su padre atravesando incluso la muerte. «Entonces voy a luchar», dijo con renovada determinación. «Voy a sobrevivir. Por él, por Sofía, por cada persona que mi historia pueda ayudar». En la sala de espera, Sofía dormía incómoda en una silla. Ricardo, quien había sido dado de alta de evaluación psicológica con la condición de atención ambulatoria, estaba sentado en el otro extremo. No había regresado a su departamento. No tenía a dónde ir. Pero necesitaba estar allí. Necesitaba saber que Elena sobreviviría. Y en algún lugar de la ciudad, mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo, millones de personas esperaban noticias de la mujer humilde que les había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de perdonar. La cirugía comenzaría en 2 horas, y toda una ciudad contenía la respiración. El amanecer llegó con una luz dorada que inundaba la habitación del hospital. Elena ya estaba despierta, mirando esa luz como si fuera la última vez. La doctora Carmen había entrado momentos antes para hacer las verificaciones finales. «¿Lista?», preguntó con una sonrisa profesional que intentaba ocultar su propia tensión. «Lo más lista que puedo estar», respondió Elena, apretando la mano de Sofía con fuerza. «Mamá, vas a estar bien». Sofía intentaba sonar convincente, pero su voz temblaba. «Tienes que estarlo. Escúchame bien». Elena atrajo a su hija más cerca. «Si algo sale mal, no digas eso. Sofía, por favor, déjame hablar». Elena continuó con urgencia. «Si algo sale mal, quiero que sepas que cada segundo de mi vida valió la pena porque te tuve a ti. Eres mi mayor orgullo, mi mayor logro, mi razón de existir». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. «No te despidas, no te atrevas a despedirte». «No me despido». Elena sonrió a través de sus propias lágrimas. «Te digo cuánto te amo. Hay una diferencia». Don Alberto entró en ese momento con el doctor Miguel Castellanos, el cirujano especialista de Europa. Era un hombre de presencia imponente, con décadas de experiencia marcadas en su rostro sereno. «Señora Mendoza», extendió su mano con confianza tranquilizadora. «He revisado todos sus estudios. Es un caso complejo, sí, pero he operado situaciones más difíciles. Tiene muchas razones para ser optimista». «¿Cuánto durará la operación?», preguntó don Alberto. «Entre 6 y 8 horas.
explicó el doctor Castellanos. Es delicada, requiere precisión absoluta, pero tengo al mejor equipo del continente conmigo. Una enfermera diferente, llamada Teresa, entró con la camilla. Es hora, señora Mendoza. El momento que todos habían temido había llegado. Sofía se aferró a su madre como si soltarla significara perderla para siempre. Te amo, mamá. Pelea. Por favor, pelea con todo lo que tienes. Siempre lo hago. Elena besó la frente de su hija. Siempre lo he hecho. Por ti. Mientras llevaban a Elena hacia el quirófano, ella miró hacia atrás una vez más. Vio a Sofía llorando en brazos de don Alberto. Vio a Ricardo, quien se había acercado tímidamente, con expresión destrozada. Vio a Patricia y Marcos, quienes habían venido desde el banco para estar presentes. Y en ese momento, Elena comprendió algo profundo. Su vida había tocado a más personas de las que jamás imaginó. La sala de espera del área de cirugía se convirtió en un espacio de vigilia silenciosa. Sofía no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono cada pocos segundos, como si las noticias fueran a llegar más rápido así. Don Alberto intentaba trabajar en su laptop, pero sus dedos apenas se movían sobre el teclado. La preocupación era evidente en cada línea de su rostro. Ricardo permanecía en una esquina, sin atreverse a acercarse demasiado al grupo, pero tampoco capaz de irse. Cada tanto, levantaba la vista hacia Sofía, como si quisiera decir algo, pero las palabras morían en sus labios. ¿Por qué sigues aquí? Sofía finalmente le habló, su voz cargada de emociones contradictorias. Ricardo tardó en responder. Porque necesito saber que está bien. Porque si algo le pasa... Si algo le pasa, no será tu culpa, interrumpió don Alberto sorprendentemente. Tu error fue terrible, sí, pero Elena tomó la decisión de perdonarte. Y si algo le sucede, será porque la vida a veces es cruel, no por tus acciones de ayer. No sé si puedo perdonarme a mí mismo, admitió Ricardo. Entonces trabaja en eso. Sofía habló con dureza, pero había algo diferente en su tono. Trabaja en ser la persona que mi madre vio en ti cuando decidió no destruirte. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron y Rodrigo Fuentes entró apresuradamente, acompañado de Lorena Campos y otras 3 personas que nadie reconoció de inmediato. ¿Cómo está?, preguntó Rodrigo a don Alberto. En cirugía. Llevamos 2 horas esperando. Faltan al menos 4 más. Vine apenas me enteré. Rodrigo se sentó pesadamente. Y traje a personas que necesitan estar aquí. Las 3 personas que lo acompañaban se acercaron tímidamente. Eran empleados del banco. Una mujer de edad madura llamada Gloria Ramírez, un hombre joven llamado Daniel Ortiz y una mujer adulta llamada Silvia Mora. Nosotros trabajamos con don Manuel, explicó Gloria con voz temblorosa. Fue el mejor jefe que tuvimos. Cuando nos enteramos de que su hija estaba enferma, de todo lo que pasó ayer, teníamos que venir. Don Manuel siempre nos trató con respeto, agregó Daniel. No importaba si eras gerente o personal de limpieza. Para él, todos éramos parte de la familia del banco. Y cuando supimos que Elena heredó su bondad, continuó Silvia, no podíamos quedarnos en casa sin hacer nada. Sofía se limpió las lágrimas. Gracias por venir. A mi mamá le habría gustado saber que están aquí. Le habría gustado. Una voz nueva interrumpió desde la puerta. Todos se voltearon. Era Beatriz, la señora mayor que había presenciado todo en el banco. Pero no venía sola. Detrás de ella había un grupo de al menos 20 personas más. ¿Quiénes son todos ustedes?, preguntó don Alberto sorprendido. Somos personas que vieron el video, explicó Beatriz. Personas que nos identificamos con Elena, que hemos sido juzgadas por nuestra apariencia, que hemos sido tratadas como si no valiéramos nada, y queremos que sepa que no está sola. Sofía se cubrió la boca con las manos, abrumada por la emoción. En cuestión de minutos, la sala de espera se llenó de extraños que se habían convertido en una comunidad unida por una historia de humillación y perdón. Hay más abajo, continuó Beatriz. No cabían en el elevador. Hay personas haciendo vigilia frente al hospital. Deben ser cientos. ¿Cientos? Rodrigo se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Su expresión cambió completamente. Hay miles. Todos corrieron a las ventanas. Abajo, frente al Hospital San Rafael, había una multitud silenciosa. Personas con velas, con carteles, con flores. No gritaban, no protestaban. Solo estaban ahí, esperando,
rezando, enviando toda su energía positiva hacia esa mujer que no conocían, pero con quien se sentían conectados. «Esto es increíble», murmuró Lorena, grabando con su teléfono. Ricardo observaba todo desde su rincón, y algo dentro de él se rompió aún más. Esta mujer a quien él había tratado como basura era amada por miles, respetada por personas que ni siquiera la conocían. Y él, con todo su poder y su posición, nunca había generado ni una fracción de ese respeto genuino. «Señor Valente», Gloria se le acercó con expresión seria. «Yo estaba ahí ayer. Vi lo que hizo». Ricardo bajó la cabeza, preparándose para otro golpe verbal merecido. «Y quiero que sepa», Gloria continuó, «que todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de oscuridad, pero la señora Elena le dio algo que pocas personas dan, una oportunidad de cambiar. No la desperdicie». «No lo haré», prometió Ricardo con voz quebrada. «Pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de ese perdón». Pasaron las horas con una lentitud tortuosa. Las personas en la sala de espera compartían historias, se consolaban mutuamente, creaban lazos inesperados. Sofía escuchaba relato tras relato de personas que habían sido discriminadas, maltratadas, juzgadas por su apariencia. «Mi mamá no sabía que estaba empezando un movimiento», dijo Sofía en voz alta. «Solo quería depositar un cheque». «Los grandes cambios siempre empiezan con acciones pequeñas», respondió don Alberto. «Tu abuelo solía decir eso». En la quinta hora de espera, la tensión era insoportable. Cada vez que las puertas del quirófano se movían, todos contenían la respiración. Pero cada vez era solo personal médico pasando, sin noticias. Finalmente, en la hora 7, las puertas se abrieron y salió el doctor Castellanos. Su expresión era ilegible, y el terror invadió a todos los presentes. «¿Doctor?» Sofía corrió hacia él, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. El doctor Castellanos se quitó el gorro quirúrgico lentamente. El silencio era absoluto. Incluso las personas afuera del hospital, sin saber qué pasaba exactamente, guardaron silencio como si pudieran sentir el momento crucial. «La cirugía», comenzó el doctor, «fue extremadamente complicada». Sofía sintió que sus piernas iban a ceder. «Encontramos más complicaciones de las que aparecían en los estudios. El tumor había crecido más de lo esperado. Estaba afectando áreas que no habíamos previsto. Por favor». Sofía apenas podía hablar. «Mi mamá, su mamá». El doctor Castellanos finalmente sonrió. «Es una luchadora extraordinaria. La operación fue exitosa. Logramos extraer el tumor completamente. Está en recuperación ahora». La explosión de alivio en la sala de espera fue inmediata. Sofía se derrumbó en brazos de don Alberto, sollozando. Las personas que habían esperado horas abrazaban a extraños. Ricardo se deslizó hasta el suelo, llorando abiertamente. Alguien salió corriendo a dar la noticia a la multitud afuera. El grito de celebración que se escuchó hizo temblar las paredes del hospital. Pero el doctor Castellanos levantó una mano y todos volvieron a guardar silencio. «¿Pero qué?», preguntó don Alberto con temor renovado. «La recuperación será larga y difícil. Y descubrimos algo durante la cirugía que necesito discutir con la familia inmediatamente». «¿Qué cosa?». Sofía se secó las lágrimas rápidamente. «Prefiero esperar a que la señora Mendoza despierte y pueda estar presente para esta conversación. Es algo que ella necesita saber directamente de mí». «¿Es malo?». La voz de Sofía temblaba. «Es complicado». El doctor eligió sus palabras cuidadosamente. «Y cambiará las cosas de formas que ninguno de ustedes espera». Don Alberto frunció el ceño. «Doctor Castellanos, si hay algo que necesitamos saber, lo sabrán. Pronto. Pero primero, la señora Mendoza necesita despertar de la anestesia. Debería ser en las próximas horas. ¿Podemos verla?», preguntó Sofía ansiosa. «Una persona a la vez, brevemente. Está estable, pero necesita descanso absoluto». Sofía entró en la sala de recuperación con pasos temblorosos. Elena estaba conectada a múltiples máquinas, pálida pero respirando establemente. Cuando Sofía tomó su mano, Elena abrió los ojos lentamente. «Sofía», su voz era apenas un susurro. «Estoy aquí, mamá. Lo lograste. Saliste de la cirugía». Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. «Tu abuelo. Lo sentí conmigo todo el tiempo. Él siempre está contigo». Sofía besó la mano de su madre. «Y ahora vas a recuperarte.
Vas a estar bien. ¿Hay algo? Elena intentó hablar, pero la debilidad la vencía. Descansa, mamá. Ya habrá tiempo para hablar. Pero Elena insistía, luchando contra el agotamiento. Algo importante. El doctor tiene que decirte sobre tu abuelo, sobre el banco. Mamá, el doctor dijo que hablará contigo cuando despiertes completamente. No. Elena apretó la mano de Sofía con más fuerza de la que parecía posible en su estado. Necesitas saber, tu abuelo no solo dejó el banco. ¿Qué más dejó? Sofía se inclinó más cerca. Dejó. Los ojos de Elena se cerraban de nuevo. La anestesia todavía poderosa en su sistema. Dejó una verdad que cambiará todo. Y con esas palabras crípticas, Elena se quedó dormida nuevamente. Sofía salió de la habitación con más preguntas que respuestas. ¿Qué había descubierto el doctor durante la cirugía? ¿Qué verdad había dejado su abuelo? ¿Por qué Elena parecía tan urgente en comunicarlo? Don Alberto la esperaba afuera con expresión preocupada. ¿Qué dijo? Dijo algo sobre el abuelo, sobre el banco, sobre una verdad que cambiará todo. Sofía miraba a don Alberto buscando respuestas. ¿Tú sabes algo de esto? Don Alberto palideció visiblemente. Hay cosas que prometí no revelar hasta el momento correcto. ¿Qué cosas? Sofía elevó la voz. Mi mamá casi muere hoy. Merezco saber qué está pasando. Antes de que don Alberto pudiera responder, su teléfono sonó. Contestó brevemente, y su expresión se volvió aún más grave. Tenemos que irnos al banco. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Mi mamá está aquí. Porque don Alberto guardó su teléfono con manos temblorosas. Acaban de encontrar algo en la bóveda personal de tu abuelo. Algo que él dejó sellado con instrucciones específicas de abrirse solo después de la cirugía de Elena. ¿Qué cosa? Una caja fuerte, con una carta. Y según los abogados que acaban de abrirla siguiendo el protocolo establecido, el contenido va a cambiar absolutamente todo lo que pensábamos saber sobre tu familia, el banco y el verdadero legado de don Manuel Mendoza. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Afuera, la multitud seguía en vigilia, celebrando la supervivencia de Elena. Dentro, una nueva tormenta estaba a punto de desatarse, y nadie estaba preparado para lo que venía. El Banco Central Metropolitano estaba cerrado al público cuando Sofía y don Alberto llegaron. Era extraño ver ese edificio imponente, sumido en silencio, con solo algunas luces de seguridad iluminando los pasillos que horas antes habían sido testigos de tanta humillación y dolor. Rodrigo Fuentes los esperaba en la entrada principal junto a dos abogados del banco, identificados como doctora Valentina Cruz y doctor Fernando Ibarra. Sus expresiones eran graves, casi funerarias. «Gracias por venir tan rápido», dijo Rodrigo, abriendo las puertas. «Sé que Elena está en recuperación, pero esto no puede esperar». «¿Por qué tanta urgencia?», preguntó Sofía mientras caminaban por los pasillos vacíos. Cada paso resonaba con un eco inquietante. «Porque don Manuel dejó instrucciones muy específicas», explicó la doctora Cruz. «La caja fuerte solo podía abrirse después de la cirugía de Elena, independientemente del resultado, y debía hacerse dentro de las siguientes 12 horas. ¿Por qué esa urgencia?». Don Alberto frunció el ceño. «Eso es parte de lo que descubrirán», respondió el doctor Ibarra mientras bajaban unas escaleras hacia la bóveda principal del banco. Llegaron a una habitación de seguridad donde una caja fuerte antigua descansaba sobre una mesa. Era de metal pesado, con intrincados grabados que parecían contar una historia, y sobre ella, un sobre sellado con el sello personal de don Manuel Mendoza. Según el protocolo establecido por don Manuel, continuó Rodrigo, Sofía debe abrir el sobre y leer la carta en voz alta. Solo después podrán abrir la caja. Las manos de Sofía temblaban mientras tomaba el sobre. El sello de cera estaba intacto, con las iniciales MM grabadas con elegancia. Lo abrió con cuidado, como si fuera algo sagrado. Dentro había varias páginas escritas a mano con la letra característica de su abuelo. Sofía comenzó a leer, su voz quebrándose desde las primeras palabras. «Mi querida Elena y mi preciosa Sofía». Ya las lágrimas comenzaban a correr. «Si están leyendo esto, significa que mi Elena sobrevivió a la cirugía. Significa que Dios escuchó mis oraciones y les dio más tiempo juntas. Por eso, antes que nada, gracias. Gracias por pelear, mi niña. Gracias por no rendirte».
Sofía tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas. Don Alberto puso una mano en su hombro, dándole fuerza para continuar. Hay cosas que nunca les dije en vida porque el momento correcto nunca llegaba. Pero la muerte tiene una forma de obligarnos a decir verdades que guardamos por miedo o vergüenza. Y yo guardé secretos que ustedes merecen conocer. El silencio en la habitación era absoluto. Todos sentían que algo monumental estaba por revelarse. Elena, mi amada hija, hay algo que nunca supiste sobre tu madre, sobre Claudia. Sofía miró a don Alberto con confusión. Su abuela Claudia había muerto cuando Elena era joven. Nunca se hablaba mucho de ella. Tu madre murió mucho más joven de lo que te dijimos. Y no fue solo un accidente. Claudia sufría de una enfermedad que en aquellos tiempos no se entendía ni se diagnosticaba adecuadamente. Depresión severa, problemas cardíacos relacionados con el estrés emocional, condiciones que los médicos de entonces no sabían cómo tratar. El impacto de esas palabras fue como un golpe físico. Sofía dejó caer la carta, incapaz de continuar. Don Alberto la recogió y siguió leyendo con voz temblorosa. Tu madre sufría dolores que ni todo mi amor pudo aliviar. Era un dolor tan profundo, tan físico y emocional, que su corazón literalmente no resistió. Los médicos dijeron que era una combinación de factores que nunca entendieron completamente. Dios mío, murmuró Rodrigo. Te mentí sobre los detalles, Elena, porque tenías solo 15 años y ya habías sufrido suficiente viendo a tu madre luchar contra algo que nadie podía curar. Pensé que era mejor simplificar la historia, hacerla menos dolorosa, en lugar de cargarte con la culpa de preguntarte si podrías haberla salvado cuando ni los mejores médicos pudieron. Sofía sollozaba abiertamente ahora. El abuelo cargó con esa culpa solo... Pero hay más, don Alberto continuó leyendo, su propia voz quebrándose. Y esta es la parte más difícil de escribir. La enfermedad de tu madre era genética. Los médicos me advirtieron que existía la posibilidad de que tú también la heredaras. No la condición de la madre, sino la predisposición a ciertos tipos de cáncer. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cuando te diagnosticaron hace algunos años, Elena, mi corazón se rompió porque confirmaba mis peores miedos. La enfermedad de tu madre se manifestó en ti de una forma diferente pero igualmente cruel. Y supe que tenía que hacer algo. Por eso vendió tantas propiedades, don Alberto murmuró, conectando piezas que nunca había entendido completamente. Por eso trabajaba hasta tarde todas las noches. Cada centavo que gané, cada propiedad que vendí, cada inversión que hice fue pensando en ti, Elena. Fue para asegurarme de que cuando llegara este momento, tuvieras acceso al mejor tratamiento del mundo. No importaba el costo. No importaba qué tuviera que sacrificar. Eres mi hija, y tu vida vale más que todo el oro del planeta. La doctora Cruz se limpiaba discretamente las lágrimas. Incluso el doctor Ibarra, conocido por su profesionalismo frío, tenía los ojos húmedos. Pero descubrí algo más durante mis investigaciones médicas. La carta continuaba. Algo sobre Sofía. El corazón de Sofía se detuvo por completo. Tu hija, mi preciosa nieta, tiene la misma predisposición genética. No significa que definitivamente desarrollará la enfermedad, pero el riesgo existe. Por eso, en esta caja fuerte, he dejado no solo documentos financieros, sino información médica crucial, resultados de estudios, contactos de especialistas, protocolos de prevención. Sofía se cubrió la boca con las manos. Nunca había sabido que estaba en riesgo. Sofía, mi amor, no quiero que vivas con miedo. Quiero que vivas preparada, que hagas los chequeos necesarios, que cuides tu salud como el tesoro que es. Y si algún día, Dios no lo permita, enfrentas lo mismo que tu madre, quiero que sepas que tienes los recursos y el conocimiento para luchar. Él lo sabía todo. Sofía lloraba inconsolablemente. Sabía que yo podría enfermar también, y nunca dijo nada para no asustarme, porque así era tu abuelo. Don Alberto la abrazó. Cargaba los pesos del mundo para que ustedes pudieran caminar más ligeras. La carta continuaba. Y ahora, la parte que quizás sea más difícil de explicar. Elena, hay algo sobre tu esposo Carlos que necesitas saber. Todos en la habitación intercambiaron miradas de confusión. Carlos vino a verme hace algunos meses, poco antes de mi muerte. Estaba desesperado. Había perdido su trabajo como motorista porque su licencia fue suspendida por razones médicas que él te ocultó.
Tiene diabetes avanzada, mi niña, y no te lo dijo porque no quería preocuparte cuando tú estabas luchando contra tu propia enfermedad. ¿Qué? Sofía sintió que ya no podía procesar más información devastadora. Carlos me pidió dinero prestado para sus tratamientos. Estaba trabajando en empleos informales, escondiéndose de ti y de Sofía, porque sentía que había fallado como proveedor. Le di el dinero sin condiciones, pero también le di algo más, un empleo en una de mis propiedades fuera de la ciudad. Por eso no está en el hospital. Don Alberto conectó las piezas. No es porque no le importe, es porque está trabajando. Le pedí que trabajara en silencio sin que Elena supiera que yo lo estaba ayudando. Porque conocía el orgullo de mi hija y sabía que se sentiría mal si descubría que su esposo necesitaba mi ayuda. Carlos aceptó con la condición de que algún día pudiera devolver cada centavo. Es un hombre bueno, Elena. Un hombre que te ama tanto que sacrificó su orgullo y su dignidad para asegurarse de que tú pudieras enfocarte en tu salud. Sofía apenas podía respirar por el llanto. Papá está enfermo también, y nunca lo supimos. Y está trabajando ahora mismo. Don Alberto revisó su teléfono. En una propiedad rural a 4 horas de aquí. Por eso no pudo venir al hospital. Probablemente ni siquiera sabe que la cirugía fue hoy. Tenemos que decirle. Sofía se limpió las lágrimas con determinación. Tenemos que traerlo aquí. Lo haremos, prometió Rodrigo. Enviaré un helicóptero del banco a buscarlo inmediatamente. Don Alberto continuó leyendo la carta. Y ahora la revelación final, la razón por la cual esta caja debía abrirse exactamente después de la cirugía de Elena. Todos se inclinaron hacia adelante, sintiendo que el momento culminante había llegado. Dentro de esta caja hay documentos que transfieren la propiedad completa del Banco Central Metropolitano a Elena y Sofía. Pero también hay algo más. Un segundo testamento. Uno que escribí en mis últimos días cuando la enfermedad me estaba venciendo, y supe que no vería la cirugía de mi hija. Don Alberto abrió la caja fuerte con la llave que venía en el sobre. Dentro había carpetas meticulosamente organizadas, documentos legales, acciones, y una pequeña caja de terciopelo azul. Si Elena no hubiera sobrevivido a la cirugía, la carta continuaba mientras don Alberto sacaba la caja de terciopelo. Mis instrucciones eran donar todo el banco a organizaciones benéficas dedicadas a la investigación del cáncer y la salud mental. Porque el dinero sin las personas que amas no vale nada. Pero sobrevivió. Sofía susurró. Mamá sobrevivió. Sobrevivió porque es más fuerte de lo que ella misma cree. Sobrevivió porque tiene una razón para vivir. Tú, Sofía. Y sobrevivió porque yo, desde donde esté, estuve peleando junto a ella cada segundo de esa cirugía. Don Alberto abrió la caja de terciopelo. Dentro había un collar antiguo, con un medallón de oro grabado. Era la única joya que Claudia, la abuela de Sofía, había usado todos los días de su vida. Este collar perteneció a tu madre, Elena. Dentro del medallón hay fotos de nosotros tres cuando eras bebé. Los únicos momentos en que tu madre sonreía genuinamente. Quiero que lo uses. Quiero que recuerdes que incluso en medio de la enfermedad y el dolor, hubo amor. Siempre hubo amor. La doctora Cruz estaba llorando abiertamente ahora. El doctor Ibarra se había dado vuelta para ocultar sus lágrimas. Rodrigo se limpiaba los ojos con un pañuelo. Y finalmente, mis amadas hijas, quiero que sepan esto. El verdadero legado que les dejo no es el banco ni el dinero. Es la lección de que el amor trasciende todo. Trasciende la enfermedad, trasciende la muerte, trasciende el tiempo. Ustedes son mi legado, su bondad, su fuerza, su capacidad de perdonar incluso cuando duele. Papá, Sofía sollozaba, abrazando la carta como si fuera a su abuelo mismo. Vivan plenamente, amen sin miedo, perdonen sin condiciones. Y cuando los momentos oscuros lleguen, y llegarán porque así es la vida, recuerden que no están solas. Yo estaré en cada amanecer que vean, en cada momento de alegría que compartan, en cada lágrima que derramen, porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Con todo mi amor eterno, Manuel Mendoza, esposo, padre, abuelo, y hombre que tuvo la bendición de conocer el amor más puro que existe. El silencio que siguió era sagrado. Nadie se atrevía a romperlo. Era como si don Manuel mismo estuviera ahí, rodeándolos con su amor. Finalmente,
Don Alberto cerró la carta con reverencia. Tu abuelo fue el hombre más extraordinario que conocí, y nunca lo sabremos completamente. Sofía abrazó el collar contra su pecho. Cargó con tanto solo para protegernos. En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Contestó brevemente y su expresión cambió. Era el hospital. Elena despertó completamente de la anestesia. Está preguntando por ti, Sofía. Y el doctor Castellanos dice que necesita hablar con ambas ahora. La otra revelación, don Alberto recordó. Lo que descubrió durante la cirugía. Sofía guardó el collar con cuidado y recogió todos los documentos de la caja fuerte. Vamos, mi madre necesita saber todo esto, y yo necesito a mi padre aquí. El helicóptero ya despegó, aseguró Rodrigo. Carlos estará aquí en menos de 2 horas. Mientras salían del banco, Sofía miró hacia atrás una última vez. Ese edificio ya no era solo un banco. Era el monumento al amor de un padre que sacrificó todo por su familia. Y afuera, sin saberlo aún, miles de personas seguían en vigilia, sin imaginar que la historia que pensaban conocer apenas comenzaba a revelar sus secretos más profundos. La ciudad dormía, pero en el Hospital San Rafael, una verdad más estaba a punto de cambiar todo. Una verdad que el doctor Castellanos había descubierto durante la cirugía. Una verdad que ni siquiera don Manuel había conocido. Y cuando se revelara, nada volvería a ser lo mismo. El sol comenzaba a iluminar el horizonte cuando Sofía entró corriendo a la habitación del hospital. Elena estaba sentada en la cama, todavía pálida pero con los ojos más claros de lo que habían estado en meses. Al ver a su hija, extendió los brazos. «Mamá». Sofía se lanzó a abrazarla, cuidando de no tocar los cables y monitores. «Leí la carta del abuelo. Lo sé todo». Elena acarició el cabello de su hija con ternura. «Entonces sabes que tu abuelo nos cuidó incluso después de partir, y que papá está enfermo». Sofía se separó para mirar a su madre a los ojos. «¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque tu padre me lo pidió». Elena suspiró con pesar. «Él no quería preocuparte mientras yo estaba luchando mi propia batalla. Quería ser fuerte para nosotras, aunque eso significara sufrir en silencio. Pero ya no tiene que sufrir solo». Sofía limpió sus lágrimas. «Rodrigo envió un helicóptero. Papá estará aquí pronto». La puerta se abrió y entró el doctor Castellanos, acompañado de la doctora Carmen. Sus expresiones eran serias, pero había algo diferente en ellas, algo que parecía esperanza. «Señora Mendoza», el doctor se sentó junto a la cama. «Necesito hablar con usted sobre lo que encontramos durante la cirugía». Elena tomó la mano de Sofía con fuerza. «Dígame, doctor. Estoy lista». «Cuando extrajimos el tumor, encontramos algo inesperado», comenzó el doctor Castellanos. «Anomalías celulares que no coincidían con el diagnóstico original». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué significa eso?» «Significa que enviamos las muestras a análisis urgente durante la noche», continuó la doctora Carmen. «Y los resultados acaban de llegar». El silencio era insoportable. «El tumor que usted tenía», el doctor Castellanos sonrió por primera vez. «No era el tipo agresivo que habíamos diagnosticado inicialmente. Era una variante mucho menos peligrosa. Los estudios preliminares estaban equivocados». «¿Qué está diciendo?» Elena apenas podía procesar las palabras. «Estoy diciendo que la cirugía no solo fue exitosa en extraer el tumor. Estoy diciendo que sus probabilidades de recuperación completa no son del 70%, son del 95%. La habitación explotó en llanto. Sofía se abrazó a su madre con tanta fuerza que la doctora Carmen tuvo que pedirles que se calmaran por los monitores. Pero era imposible. Era demasiada alegría contenida por demasiado tiempo. 95%, Elena repetía entre lágrimas. «Voy a ver crecer a mi hija. Voy a conocer a mis nietos. Voy a...» No pudo terminar. La emoción era abrumadora. «Hay más», el doctor Castellanos continuó. «Las muestras genéticas que tomamos también nos permitieron hacer análisis adicionales. Y descubrimos que la predisposición genética que su padre mencionaba en su carta está presente, sí, pero es mucho menos significativa de lo que se pensaba en la época de su madre». «¿Qué significa eso para Sofía?», preguntó Elena inmediatamente, su instinto maternal superando su propia alegría. «Significa que Sofía tiene un riesgo ligeramente elevado, pero no crítico. Con monitoreo regular y cuidados preventivos,
Las probabilidades de desarrollar algo grave son mínimas. Sofía se cubrió el rostro con las manos, sollozando de alivio. El abuelo se preocupó tanto, y al final, la doctora Carmen completó con gentileza. Su abuelo les dio el regalo más grande: información y preparación. Gracias a él, ustedes están un paso adelante de cualquier problema futuro. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró corriendo, con ropa de trabajo aún puesta, cabello despeinado, ojos desesperados. Era Carlos. «¡Elena! ¡Sofía!», gritó sin importarle los protocolos del hospital. Me dijeron que la cirugía... que estaban... Dios mío, llegué a tiempo. Papá. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Estás aquí. Finalmente estás aquí. Carlos caminó hacia la cama como si estuviera en trance, mirando a Elena como si fuera un milagro. Mi amor, perdóname. Perdóname por no estar aquí. Perdóname por ocultarte mi enfermedad. Perdóname por... No hay nada que perdonar. Elena extendió su mano y Carlos la tomó, cayendo de rodillas junto a la cama. Hiciste lo que creíste correcto. Intentaste protegerme como yo intenté proteger a Sofía. Pero ya no más secretos, ¿de acuerdo? Enfrentaremos todo juntos. Juntos. Carlos besó su mano repetidamente, llorando sin vergüenza. Te amo tanto. Pensé que te perdería. Pensé que... Estoy aquí. Elena acarició su rostro. Y voy a estar aquí por mucho tiempo más. La familia se abrazó. 3 personas que habían cargado pesos individuales ahora compartiendo la alegría colectiva. Los doctores se retiraron discretamente, dándoles privacidad. Don Alberto entró poco después, acompañado de Rodrigo. Sus expresiones mostraban que traían más noticias. «Elena», don Alberto se acercó. «Hay algo más que necesitas saber. Sobre el banco. ¿Qué pasa con el banco?» «El movimiento que comenzó con el video de Ricardo se ha convertido en algo masivo», explicó Rodrigo. «Miles de empresas están implementando políticas de trato digno. El gobierno está discutiendo leyes contra la discriminación en servicios. Tu historia cambió más que tu vida, Elena. Cambió la conversación nacional. No quería ser famosa». Elena suspiró. «Solo quería depositar un cheque». «Lo sé». Rodrigo sonrió. «Y precisamente por eso tu historia resonó tanto. Porque eres auténtica. Porque tu reacción fue perdón en lugar de venganza». «¿Y Ricardo?», preguntó Sofía. «¿Qué pasó con él?» «Está afuera», respondió don Alberto. «Ha estado ahí toda la noche. No quería irse sin saber que estabas bien. Dice que tiene algo que decirte». Elena asintió. «Que pase». Momentos después, Ricardo entró tímidamente. Se veía transformado. Ya no quedaba nada del hombre arrogante del banco. En su lugar había alguien humilde, quebrado, pero también esperanzado. «Señora Mendoza», comenzó con voz temblorosa. «No tengo palabras suficientes para agradecer que esté viva. Cuando el helicóptero llegó al hospital y dijeron que la cirugía fue exitosa, yo lloré. Lloré por primera vez en años. Siéntate, Ricardo». Elena señaló una silla. «Te ves agotado. No merezco su bondad». Se sentó sin levantar la vista. «Pero vine a decirle algo importante, algo que decidí esta noche». «¿Qué cosa?» «He renunciado oficialmente a mi puesto en el banco. Y he donado todos mis ahorros personales a la Fundación de Investigación de Cáncer que se está creando en honor a su padre». «Ricardo, no tenías que...» «Sí tenía que hacerlo», la interrumpió suavemente. «Porque necesito empezar de nuevo. No como gerente, no como alguien importante, como un ser humano que está aprendiendo a serlo verdaderamente». «¿Y qué harás ahora?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. «Voy a trabajar como voluntario en organizaciones comunitarias. Voy a hacer terapia real, comprometida, y algún día, cuando haya cambiado realmente, voy a compartir mi historia para que otros no cometan mis errores». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Eso es todo lo que quería. No tu destrucción, sino tu transformación. Y hay algo más». Ricardo sacó un sobre de su chaqueta. «Esto llegó esta mañana al banco. Es de Patricia y Marcos». Elena abrió el sobre. Era una carta de disculpa, profundamente sentida, donde ambos reconocían su participación en la humillación y expresaban su deseo de cambiar. «Y también de Gloria, Daniel, Silvia y 50 empleados más», continuó Ricardo.
Todos quieren aprender de esto. Todos quieren ser parte del cambio. Entonces que lo sean. Elena decidió en ese momento. Rodrigo, quiero crear un programa de capacitación en el banco, sobre respeto, dignidad, cómo tratar a cada persona como si importara, porque todos importan. Ya está en proceso. Rodrigo sonrió. Tu historia ya está cambiando políticas corporativas. Las horas siguientes fueron un torbellino de visitas. Beatriz llegó con flores. Los empleados del banco vinieron en grupos pequeños para desear lo mejor. Los medios de comunicación esperaban afuera, pero Elena se negó a dar entrevistas. Mi historia no es para la fama, le dijo a don Alberto. Es para recordarle a la gente que la bondad siempre vence al odio. Días después, cuando Elena fue dada de alta del hospital, la multitud afuera era masiva, pero no estaban ahí para tomar fotos o buscar autógrafos. Estaban ahí para agradecer, para decir que la historia de Elena los había inspirado a ser mejores personas. Carlos empujaba la silla de ruedas de Elena mientras Sofía caminaba a su lado. Ricardo los acompañaba a distancia respetuosa, ahora parte de la familia extendida, que se había formado a través del dolor y el perdón. Mamá. Sofía se detuvo frente a una estatua que había sido erigida esa semana. Mira, era una estatua de don Manuel Mendoza, con una placa que decía: un hombre que enseñó que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en amor. Elena lloró suavemente, tocando la base de la estatua. Lo logramos, papá. Sobreviví. Vamos a estar bien. Más que bien, Carlos agregó abrazando a su familia. Vamos a ser felices. 6 meses después, el Banco Central Metropolitano había sido transformado completamente. Ya no era solo una institución financiera, era un símbolo de cambio social. Elena, ya recuperada completamente, había establecido la Fundación Manuel Mendoza, dedicada a ayudar a personas en situaciones vulnerables con acceso a atención médica y oportunidades educativas. Sofía continuaba sus estudios, ahora con una beca completa financiada por la fundación de su abuelo, con el sueño de convertirse en doctora para ayudar a otros como su madre fue ayudada. Carlos recibía tratamiento adecuado para su diabetes y trabajaba junto a Elena en la fundación, finalmente sin secretos entre ellos. Ricardo se había convertido en el rostro del programa de transformación personal, compartiendo su historia en escuelas y empresas, enseñando sobre las consecuencias del prejuicio y el poder del perdón. Y una tarde, mientras Elena visitaba el banco que su padre había construido con tanto sacrificio, se detuvo frente a un cuadro nuevo en la entrada principal. Era su fotografía del día en que todo cambió. No la foto de ella humillada, sino la que alguien había tomado cuando perdonó a Ricardo. En sus ojos se veía compasión pura. Y debajo, una frase que se había vuelto el lema del banco. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quien no tiene nada que ofrecerte. Elena sonrió, sintiendo la presencia de su padre en cada rincón de ese edificio. Había comenzado como una mujer humilde buscando depositar un cheque. Había sido juzgada, humillada, destrozada, pero había respondido con algo que el mundo necesitaba desesperadamente: perdón. Y ese perdón no solo salvó a un hombre del abismo, inspiró a millones a mirar más allá de las apariencias, a tratar a cada persona con dignidad, a recordar que todos estamos luchando batallas que otros no pueden ver. El cheque que Ricardo rompió valía miles, pero la lección que Elena enseñó valía millones. Y en algún lugar, don Manuel Mendoza sonreía, sabiendo que su legado no era el banco que construyó, sino el amor que sembró en el corazón de su hija, un amor que ahora iluminaba al mundo entero. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero Eh, estos son, estos son para venta, ¿no? no, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, No. güey. O a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí.
No, es que yo creo que no te permite porque estás fuera de la tienda, güey. Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel? Sí, creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien tú que show. ¿Ya no hay espacio adentro? No, mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las Hasta, cosas. Hasta su hasta dónde. chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya van dejó, para ser ¿verdad? retiro. Ponerlos. ¿Estás, Me- Memo? sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. Descansa, Vale, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí. ¿Qué andas haciendo, Miguel? ¿Ya regresaste de ir a comer, de comer con tu señora o qué show? No mames, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar. Pues ahora sí déjalo ¿Qué? afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey. Tu puta Puta madre, este madre. pinche pan feo, ¿no? Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, ahora tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Yo güey. también estaba confiado, valió ver. ¡Eh! Eso nos chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista.
No, es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey? ¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo hacia nada. la izquierda. La verga, ¿dónde, güey? Ah, la verga, sí. Te digo que el camión estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, ya no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no, mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no sé. Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco. El autocobro de la gas sí funcionó, güey. A la verga, la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre. No mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No, no hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No, no digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otra vez. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro. ¿Viste? Rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame, espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light.
Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco. Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. La verga, ya me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. ¡Ta madre! Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la 1, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. ¡Ta madre! ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Estoy Chinga, diciendo este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Mira, más de esto. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, tan los- no, pinche cagadero. Ah, verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.